Hola a todos. Esta semana en el Ven Sígueme vamos a hablar un poco acerca del pueblo de Limim y quería explicar un poco dónde se ubica históricamente este pueblo y acerca de algunos viajes que se hicieron para poder comprender y tener una imagen mental más clara de, de dónde estaba cada grupo de nefitas y cómo se relacionaban con los lamanitas y todo eso. Y como vamos a entrar en esta parte del estudio, quisiera que quede bien claro para nosotros cómo estaba, de dónde sale cada pueblo, de dónde vinieron, para dónde se fueron, y que no sea una confusión de muchos nombres de muchos lugares y sea mucho más fácil. Entonces, vamos por el principio. Nosotros estábamos hasta la semana pasada hablando acerca del rey Benjamín que dejó encargado al rey Mosía, su hijo. Entonces vamos a irnos antes del rey Benjamín a la tierra de Sanaemla, y allí vivió un hombre llamado Senif que tenía un exceso de celo por heredar la tierra de sus padres, es decir, que él quería vivir o quería tener para sí la tierra a donde Nefi llegó cuando vino a las Américas, Ley y su familia. Entonces, ¿cómo sabemos cuando los nefitas llegaron? eh, Nefi fue advertido de que sus hermanos tratarían de quitarle la vida, entonces él se fue más hacia el norte y eventualmente todavía más. Entonces, a ese primer lugar a donde llegó Nefi, que era la tierra conocida en el presente de ese momento para Senif, era conocida como la tierra de Ley Nefi, pero era una tierra que era dominada por los lamanitas. Entonces empezamos por allí. Este Senif, teniendo un exceso de celos, según se describe en las escrituras, fue de Sara Embla, tomó a un grupo de personas y se fue a tratar de conseguir vivir en esa tierra. Cuando él llegó, habló con los lamanitas y el rey de los lamanitas le permitió tomar posesión de una tierra, y se nombra específicamente en qué partes. Ahora, para no ser tan largo, yo no voy a entrar en demasiados detalles porque solo quiero que conozcamos bien quiénes son. Entonces, el rey Senif se hizo rey de este grupo de personas y eventualmente gobernó su hijo, el rey Noé, que como sabemos era bien inicuo, y llevó a este grupo de nefitas a mucho pecado y a ser gente inicua también. Entonces fue enviado un profeta entre ellos que fue Abinadí, y todos sabemos lo que pasó. El rey Noé y sus sacerdotes inicuos escucharon a Abinadí, no se arrepintieron y lo mataron, excepto por uno de los sacerdotes que era Alma. Entonces, aquí tenemos otra separación. Está la tierra de Saraemla, Senif se fue a vivir más cerca de los lamanitas. De este grupo, que ahora era rey el rey Noé, se separa un pueblo que eran Alma, que empezó a enseñar en secreto a mucha gente, y luego él y la gente que le creyó, que aprendieron las palabras de Abinadí, se hicieron un pueblo separado, tuvieron que huir de ellos. Entonces ya tenemos dos lugares alternos fuera de los nefitas, que son el pueblo del rey Noé y el pueblo de Alma. Ahora, como sabemos, poco tiempo después el pueblo del rey Noé fue invadido por los lamanitas, y el rey Noé huyó con sus sacerdotes. Los sacerdotes asesinaron al rey Noé. Entonces, estos sacerdotes se crearon una especie de pequeño pueblo aparte. Sabemos que en una ocasión en que ellos descubrieron que habían unas mujeres lamanitas que iban a un lugar a reunirse, a bailar y esto, las tomaron cautivas, las hicieron sus esposas, entonces formaron otro pueblo. Entonces ahora tenemos el pueblo del rey Noé, el pueblo de Alma, y también estos sacerdotes del rey Noé que vivían separados, todos ellos de los nefitas, del pueblo principal de los nefitas en Saraemla. Entonces, de estos grupos, luego sabemos de que los lamanitas, cuando atacaron a, al rey Noé, que finalmente el rey Noé ahí murió, su hijo, Limi, que fue un hombre más justo que Noé, vivía con el yugo pesado de los impuestos que le pusieron encima a los lamanitas, que era del 50%. Ellos tenían que dar la mitad de sus ganancias, la mitad de su crecimiento, la mitad de todo lo que tenían, y era una pesada carga. Entonces, estando ellos en esa situación, el rey Noé
comisiona a un grupo de hombres para ir a buscar la ayuda de la gente de Zarahemla. Entonces envían a buscarlos, a ver si pueden traer la ayuda de sus hermanos para que los rescaten. Estos hombres, estos exploradores, se pierden en el desierto y encuentran un sitio desolado, las ruinas de los jareditas. Obviamente ellos no sabían quiénes eran, pero encuentran espadas que sus guarniciones se habían carcomido, encuentran petos bien grandes, armaduras bien grandes que están muy bien conservadas, y se dieron cuenta que era un pueblo gigante. Era una ciudad bien, bien, bien grande la que ellos encontraron, pero totalmente en ruinas, totalmente abandonada y destruida. Entonces ellos regresan con estos objetos como prueba y también con 24 planchas, pero no podían leerlo porque estaban en un idioma desconocido para ellos. Entonces regresan apesadumbrados donde Limi, pensando que sus hermanos en Zarahemla se habían muerto. Pensaban que de pronto eran ellos. Eventualmente, volviendo a la gente de Zarahemla, la gente de Zarahemla estaba acordándose de cómo 3 generaciones antes este Senif se había ido, y pensaron qué sería de la vida de sus hermanos. Así que el rey Mosía comisionó a Amón y un grupo de hombres que salieran a buscar qué había sido de sus hermanos, y encontraron al pueblo de Limi. Entonces, volviendo al pueblo de Limi, existía el pueblo de Limi, el pueblo de Alma, que habían sido subyugados también por los lamanitas, específicamente por los sacerdotes del rey Noé, que eran sus ex compañeros y le tenían pica, le tenían hambre. Entonces ellos, que habían sido ya aceptados por causa de que sus esposas eran lamanitas, habían sido ya aceptados por los lamanitas, y los lamanitas los habían puesto encima de Alma. Entonces Alma y su pueblo tenían cargas pesadas encima. Entonces sabemos de que Limi fue rescatado, el pueblo de Limi fue rescatado por sus hermanos que fueron enviados de Zarahemla, y también sabemos de que se pudo liberar Alma de una forma mucho más milagrosa, y pudieron ambos grupos regresar y reintegrarse a Zarahemla. Entonces espero que esta explicación haga un poco más fácil entender quiénes son todos estos pueblos de los que se habla y los que se menciona en el capítulo 7 de Mosía. Vamos a leer acerca de Limi, y muchos tal vez podrían preguntarse ahorita, y bueno, ¿y quién era Limi y quiénes son estas personas? Entonces, esta es una explicación que espero que sea súper sencilla y que nos ayude en nuestro estudio. Nos veremos próximamente. Gracias.